Hoy en Alcalá Día a Día, entrevista. Continuamos en Radio Guadaira, en Alcalá Día a Día. Cada jueves abrimos un espacio dedicado a la literatura en nuestra programación. Un espacio que hoy, 2 de noviembre, nos va a acercar a un joven sevillano, residente en Alcalá de Guadaira, llamado José Luis Sanabria, una gran promesa de las letras, del que vamos a conocer trazos de su vida y su gran pasión como escritor. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Paco, y a todos los oyentes que están al otro lado. José Luis, para descubrir el camino que te ha traído hasta Radio Guadaira, nos gustaría que nos dibujaras con palabras cómo fue la vida de ese niño nacido en 1999. Pues verás, Paco, yo me crié aquí en Alcalá, estudié en el colegio Antonio Machado y en el Instituto Monroy, y desde siempre he tenido mucho mundo interior. Era un poco introvertido y tímido, esas personas que se quedan embobadas mirando una mosca. ¿Sabes lo que te digo, no? Recuerdo que en el colegio me solía inventar un juego con mis amigos en los que yo era el narrador y contaba una historia de aventuras y ellos interpretaban algunos de sus personajes favoritos de videojuegos o del cine. Quizá de ahí viniera después mi afán por crear historias. Me encantaba leer, sobre todo mitología, era algo peculiar para alguien de mi edad, pero adoraba ese tipo de historias. Aunque la verdad es que en general la fantasía y la ciencia ficción desde siempre me han encantado en cualquier formato. Oye, José Luis, ¿en qué momento concreto te diste cuenta que querías ser escritor? Me alegra que me hagas esa pregunta, Paco. Al principio empecé, yo creo, como la mayoría de los escritores, como una forma de expresar mis sentimientos. Todo empezó por un primer amor, que se llama si la adolescencia es una fase de la vida muy intensa, pues eso hizo que sintiera la necesidad vital de expresarme de alguna manera. Y a raíz de unos ejercicios de poesía que propuso en clase mi profesora de literatura para practicar la figura retórica de la poesía, pues descubrí que podía hacerlo a través de la poesía, que podía expresarme de esa manera. De ahí quizás viene un poco todo. Empecé a profundizar más en la literatura, a probar distintos géneros y a coquetear con la fantasía de ser escritor y crear historias, en principio para mí, pero también me gustaba pues compartirla con la gente que me rodeaba. En este camino por la literatura, imagino que habrás tenido a muchos autores como referentes e importantes en tu vida, ¿no es así? La verdad que sí. Concretamente hay uno que me marcó mucho, que fue Gustavo Adolfo Bécquer, sobre todo sus leyendas, aunque también releva de vez en cuando sus rimas, pero me encanta cómo narra en esas leyendas de una forma a la vez poética, pero que no resulta complicada de comprender al lector y resulta muy liviano. Prácticamente te las lees sin darte cuenta. Otro autor que también me fascinó fue Ken Follett, por cómo hace en su libro Los Pilares de la Tierra para narrar distintas historias independientes que se van entrelazando poco a poco hasta convertirse en una sola. Además de ello, siempre me han llamado la atención los clásicos de la literatura como Homero, Hesíodo, Esquilo, Eurípides, Alexandre Dumas, el autor de Los Mosqueteros, Agatha Christie y García Márquez. Aunque no solo leo literatura clásica, sino también consumo pues fantasía en otros formatos, como por ejemplo el anime, que es un género muy propio de mi generación sobre todo, y está muy de moda ahora mismo. Y también pues hay obras que son así conocidas como Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, Harry Potter, que yo creo que prácticamente todo el mundo conoce y de alguna manera pues ha influido más o menos en cualquier escritor de fantasía que sea posterior a ellas. Continuamos en directo en Alcalá Día a Día. Está con nosotros el escritor José Luis Sanabria, al cual le estamos realizando una entrevista aquí en Radio Guadaira. José Luis, sabemos que comenzaste a dar tus primeros pasos creando poesía,
un género que sigues trabajando, pero con los años comenzaste a experimentar con la prosa. De ahí surgió el inicio de la trilogía El atroz acechador nocturno. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Me alegra que me hagas esa pregunta, Paco, porque yo creo que uno de los encantos que tienen mis libros, y que mis lectores siempre me suelen resaltar, es que se nota mucho la influencia de la poesía en las descripciones que hago. Siempre aconseja para mejorar como escritor leer mucho para los distintos géneros. Así fue como pasé de la poesía a la narrativa, empezando por la ficción histórica y por los microrelatos de terror hasta llegar a la fantasía. Y creo que el atroz acechador nocturno se ha nutrido en gran parte de ese proceso. Por eso podemos ver en el libro matices de terror, de suspense, además de la acción y la fantasía propia de su género. El libro cuenta la historia de Daniel, un humilde y joven mercader que ve cambiar su vida por completo cuando una misteriosa criatura, que nadie sabe de dónde ha salido ni qué es, diezma a su pueblo y secuestra a su amada Gadea, forzándolo a viajar por toda la España medieval en busca de alguien que le ayude a dar caza a ese monstruo. Esto lo llevará a conocer a un peculiar grupo de cazadores compuesto por Dante, Tristán, Alvar y Durán, que le harán darse cuenta de que había llevado una venda ante sus ojos toda su vida, y de que los seres fantásticos de la leyenda son reales y no una mera invención de la mente humana. Algo que me ha llegado al corazón y que nunca se me va a olvidar es que, después de hacer la primera presentación de mi libro en mi antiguo instituto, en Cristóbal de Monroy, que fue muy especial porque pudo asistir la profesora de literatura que estuvo durante mis comienzos como escritor y que la menciona en los agradecimientos de la novela, en la Feria de Alcalá se me quedó mirando una chica y me dijo que estuvo en esa misma presentación que hice en mi instituto antiguo, que se compró el libro y le gustó mucho. Para mí, saber que había conseguido llegar a la gente joven y le había gustado mi novela fue muy emotivo, porque uno de los objetivos de mis libros es fomentar la lectura entre los jóvenes, además del objetivo de dar a conocer mitologías poco conocidas como la española, y especialmente la gallega, la extremeña y la vasca son particularmente ricas e interesantes, la celta, la japonesa o la eslava, que también son mitologías poco conocidas, y también transmitir valores como la importancia de preservar la naturaleza y ensalzar los tesoros de nuestra cultura, como son la gastronomía, los paisajes, nuestras costumbres. Otro momento que fue muy importante para mí fue que pocos meses después de salir publicado mi libro, pude estar firmando ejemplares en la Feria del Libro de Sevilla de ese año, y se vendieron todos los ejemplares disponibles. Eso por un escritor que está empezando es como un sueño. No, es que no me lo creía. Y además estuvo presente otro profesor de literatura que tuve, que fue quien me animó a dar el salto a intentar publicar mis libros con una editorial, que también lo mencionó en los agradecimientos de la novela. Tras el éxito arrollador de esa primera parte de la saga, El atroz acechador nocturno, ¿puedes contarnos qué otra obra u obras están ya en la recámara para presentarse? Pues mira, Paco, precisamente este mes ha salido publicada la segunda parte de El atroz acechador nocturno con la editorial sevillana Platero Cool Books, y próximamente será la presentación en la biblioteca de Alcalá de Guadaira, editor José Manuel Lara, el jueves 16 de noviembre a las 7 de la tarde, y la biblioteca Infanta Elena de Sevilla el miércoles 22 de noviembre a las 6 de la tarde. Este libro ya está a la venta en la web de la editorial y pronto lo estará en Amazon y en Casa del Libro, aunque yo siempre recomiendo comprar directamente a la editorial por su web o encargarlo en tu librería más cercana para apoyar a los comercios locales. Esta novela se llama La leyenda de la Orden de los Cazadores, y hemos decidido, por motivos narrativos y para que sea más económico para los lectores, juntar en este libro la segunda y la tercera parte del primero, para que en vez de una trilogía sea una bilogía. Así los lectores podrán conocer ya la historia completa. En él, Daniel intentará unirse a la Orden de los Cazadores para aprender a usar los frutos de sangre que usan los cazadores para convertirse temporalmente en criaturas mitológicas o en cualquier animal, y así continuar con la búsqueda de su amada, aunque para ello tendrá que someterse a un peligroso y complicado desafío que pondrá a prueba su valía. Descubrirá que esta organización clandestina está compuesta no solo de humanos, sino también de criaturas mitológicas de todo tipo, y tendrá que resolver las misteriosas desapariciones de algunos miembros de la orden junto a Durán, Tristán, Alvar y Mifune, para evitar el exterminio de todas las criaturas mitológicas y fantásticas.
Creo que a la gente le va a gustar mucho porque conoceremos mucho más de la Orden de los Cazadores. Aparecerán nuevos personajes como Mifune, Clotilde y Dayla, y se enfrentará a nuevos peligros y se sabrá al fin qué le pasó a Gadea y quién es el villano detrás de todo. Pues aquí estamos, seguimos en Radio Guadaira con el joven escritor José Luis Sanabria, un apasionado de las letras que sabemos que también dedica su vida a otra profesión. José Luis, además de dedicar parte de tu tiempo como escritor, ¿puedes contarnos hacia dónde te encaminas laboralmente? Gracias, Paco. Pues actualmente estoy terminando el máster de abogacía en la Universidad de Sevilla y haciendo prácticas en un despacho de Nervión en el edificio Sevilla 2, que se especializa en el derecho civil y mercantil, sobre todo en la ley de segunda oportunidad. Por desgracia, vivir solo de ser escritor es prácticamente imposible, a menos que llegues al nivel de algunos superventas como J.K. Rowling. Además, tampoco me gusta la idea de que se convierta en mi único oficio, porque escribir es mi pasión, y no me gustaría vivir agobiado con plazos para acabar algún libro, porque yo creo que el estrés y la ansiedad de eso haría que dejara de gustarme escribir. Por eso empecé a estudiar Derecho para dedicarme a la abogacía y también para aprender sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual, porque es muy importante para un artista conocer sus derechos, sobre todo para evitar firmar contratos abusivos, como a veces pasa por desgracia. Que junto con una amiga del máster organizamos una charla en la Facultad de Bellas Artes sobre el tema, aunque al final no pude ir porque me coincidía con un examen, pero tenemos en mente organizar otra y hemos hablado más de una vez de montar una asociación sin ánimo de lucro para ayudar y asesorar a los artistas con sus derechos. Estamos a punto de concluir esta entrevista, pero necesito plantearte algo. ¿Cómo defines tu camino como escritor desde tus inicios al tiempo presente? La verdad es que fueron duros, Paco. Es difícil darse a conocer como escritor y que le den una oportunidad a tu obra, porque las editoriales, al fin y al cabo, no dejan de ser negocios. Y al principio se gastan los justos en promocionarte, hasta que vean si eres una buena inversión o no. Por eso, el 90% de la promoción lo lleva el propio escritor, tratando de difundir su libro por redes, intentando organizar presentaciones, intentando organizar también firmas. Que vosotros recibí mucho apoyo de mi familia, de mis amigos, de mis antiguos profesores, de mi antiguo colegio Antonio Machado y de los institutos de Alcalá. Y además las reseñas que ha habido de mi primer libro hasta ahora son muy buenas, pero no deja de ser una labor muy ardua, muy pesada, porque la mayoría de la gente, y yo me incluyo, creemos que una vez que el escritor termina la obra y la publica ha acabado su trabajo y solo tiene que ir a las firmas o presentaciones que lo organice la editorial. Que casi todo el trabajo para promocionarlo lo va a hacer la editorial. Pero que va, todo lo contrario. El autista acaba invirtiendo muchas más horas en promocionar sus obras por todos los medios posibles que en escribirlas. Por eso se agradece tanto cuando se recibe ayuda y apoyo, y significa mucho para nosotros que nos den un poco de ayuda. Por eso me gustaría darte las gracias por darme la oportunidad de venir hoy aquí y ayudarme a dar a conocer mis libros. Quisiera darle especialmente las gracias también, si me lo permites, a mi amiga Ana Cristina Galvarro por lo mucho que me ha ayudado con la promoción de mis libros, y ayudándome a organizar cosas, a hacer los book trailers, a darme consejos y su opinión sobre las publicaciones en redes y todo ese tema. Permíteme una última pregunta, José Luis. ¿Cómo te ves en un futuro, cercano y lejano? ¿Cuáles son tus metas, tus sueños, los logros que ansías alcanzar? Esa es una pregunta complicada. Los escritores somos muy soñadores, y una aspiración que tengo, aunque quizás sea muy ambiciosa, es que mis novelas sean leídas en otros países. Crear en los jóvenes ese amor por la lectura que a mí me creó Becker, y dar a conocer mitologías interesantes, pero poco conocidas, por desgracia. Ojalá mis obras llegaran a ser un referente de la literatura fantástica como lo son las obras de J.K. Rowling, las obras de H.R.R. Martin, el autor del Juego de Tronos, o como la de J.R.R. Tolkien, autor de El Señor de los Anillos. Me encantaría que la gente viniera incluso de otros países para ver los paisajes donde ocurren las historias de mis libros, tener un fandom
tan activo y tan fervoroso como estos autores y dejar mi huella en el mundo, por así decirlo. José Luis Sanabria, gracias por atender la llamada de Radio Guadaira. Gracias por estar con nosotros para hablarnos de tu faceta como escritor y hacer un repaso por tus obras. Estamos encantados y orgullosos como escritor alcalareño de haber podido tenerte, de haber podido conocerte personal y profesionalmente y, sobre todo, de que te hayas mostrado tan cercano conmigo y con los oyentes de Radio Guadaira. Te seguiremos la pista muy de cerca, porque intuimos mucho futuro en todo aquello a lo que te dediques. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme de parte de todo el equipo de Radio Guadaira. Muchas gracias, Paco. De nuevo te agradezco mucho que me hayas invitado y muchas gracias a todos los oyentes que estáis al otro lado por escucharme. Espero veros pronto en la presentación de mi libro el 16 de noviembre a las 7 de la tarde en la biblioteca Editor José Manuel Lara de Alcalá de Guadaira. Un saludo.